para el pueblo de Dios. Queridos hermanos, seguimos meditando el libro del Génesis y estamos con un bellísimo capítulo, el capítulo 3, versículos 1 al 8. Y yo digo bellísimo porque de alguna manera, cuando uno va a la vigilia pascual, en el pregón pascual, dice feliz culpa, la de Adán, que nos mereció tan grande redentor. Y por eso hoy en el Génesis encontramos un diálogo entre la serpiente, entre Eva, acerca de esa prohibición que había allí. Pero más que la prohibición que había allí, o lo que el autor quiere mostrar, es que efectivamente el ser humano tiene deseo de conocer a Dios. El tema está en que el peligro ocurre cuando el ser humano quiere ser más que Dios, ser como Dios y actuar como si fuera Dios. Y por tanto, cuando el ser humano quiere llegar a esas alturas, puede cometer muchos errores. Por eso vemos durante la historia que cuando el ser humano ha querido estar por encima de Dios, sobrepasar la sabiduría de Dios, siempre comete muchos errores y siempre se va en contra de su propia persona y en contra de la humanidad. Por eso las guerras, las violencias, los desórdenes. Pero cuando el ser humano reconoce que efectivamente Dios es el Todopoderoso y que simplemente quiere la felicidad del ser humano, cuando reconocemos que hemos cometido pecado, entonces podemos confesar el pecado, sentir el perdón de Dios, pero no hacer lo que hicieron Adán y Eva, que cuando se dan cuenta de lo que habían hecho por estar escuchando, ¿sí?, al tentador, entonces reconocen que han pecado, pero le tienen temor a Dios y por eso se esconden, esconderse de Dios. En cambio, con el Salmo nos permitimos decirle al Señor: Señor, dichoso es el que está absuelto de su culpa, a quien han sepultado el pecado. ¿Sí? Cuando uno reconoce que efectivamente ha pecado, más que esconderse, uno acude al Dios de la misericordia. Por eso uno vuelve a decir con este salmo: había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi culpa, sino que la confesé. Cuando uno confiesa su culpa, cuando uno reconoce que algo ha sucedido, el amor de Dios simplemente se derrama sobre nosotros, su misericordia se vuelve eterna y no hay por qué esconderse de Dios. Simplemente sentir el amor de ese Dios que nos abraza, de ese Dios que nos besa, de ese Dios que se hace pequeño por nosotros. Con el Evangelio de Marcos, en este capítulo 7 que estamos meditando, nos damos cuenta cómo Jesús, el que funge en la historia, como ese revelador del Dios misericordioso que asume nuestra condición, sabe de qué estamos hechos. Y ante la situación que está viviendo mucha gente, de sordera, de ser mudos, de estar enfermos, no le da temor ir a nuestro encuentro. No se esconde de nosotros como el ser humano muchas veces se esconde de Dios. Él sale a nuestro encuentro, nos cura, nos da una nueva vida. Queridos hermanos, un viernes pues, para reconocer que a veces fallamos, pero para reconocer mucho más la misericordia de Dios. Que Dios nos siga bendiciendo y no se les olvide que cuando estamos más cerca de Dios, muchas veces somos más tentados. Pero cuando nos apegamos a Dios, somos capaces de salir victoriosos de las pruebas. Feliz día. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librerías San Pablo. Más información, sanpablo.com. Pan de la palabra, misal diario para el pueblo de Dios.